No es una consideración, somos veteranos de guerra o excombatientes, que son sinónimos. Ok. En realidad sería bueno hacer alguna aclaración en relación a la nota que tuviste el lunes con dos compañeros nuestros, pares nuestros que estuvieron en la isla. No hay diferencias entre verdaderos o falsos. Acá o se participó en el conflicto o no se participó. No se participó, claro. Se haya estado donde se haya estado, en el Belgrano, en Georgia o en las Malvinas, es lo mismo, o en la costa del continente. El tema central que tocaron el otro día fue en particular el de una resolución de Bendini de hace unos 10 años, 9 años, no tengo exactamente la fecha, es 2003, perdón, en donde dijeron que le habían quitado los honores a los 17 muertos bajas continentales. Nunca se les quitó el honor a las bajas continentales. Lo que dijo Bendini simplemente es que habían muerto a consecuencia de Malvinas por accidente o por enfermedad, fuera del TOAS. Pero no se le quitaron ni los honores ni se le quitó el beneficio a la familia. Aclarémosle a la gente y a los más jóvenes qué es el TOAS. Yo lo tengo claro. Está bien. El TOAS es el Teatro de Operaciones del Atlántico Sur. Perfecto. Es el escenario en donde se van a desarrollar las acciones bélicas de todos los que participamos en el conflicto. Eso fundamentalmente fue aeronaval, o sea, mar. El TOAS es esto. Es esto que estamos viendo acá. No. El TOAS fue mucho más que eso. El TOAS tuvo jurisdicción marítima, comandada por Lombardo. O sea, la jurisdicción del TOAS fue agua, mar, que alcanzó las costas del continente y de las islas. Incluyó a las islas y al continente operativamente. Lo que pasa es que hay un decreto en el año 88, el 509, que tergiversó la verdadera historia de Malvinas, modificando el teatro de guerra del año 82. Esa es la verdad. Malvinas no estaba dentro del TOAS tanto como el continente en términos jurisdiccionales, sí operativamente. Por eso todo el mundo, por eso el TOAS, lo que busca es garantizar la defensa de todo el litoral atlántico argentino. Algunos defendieron Malvinas como parte del territorio nacional y otros defendimos la costa de la Patagonia, fundamentalmente en el lugar en donde se emplazaron. ¿Usted dónde estaba? A mí me tocó, yo estaba en Villa Martelli, me sacan de Villa Martelli para fin de abril, nos trasladan en camiones armados, cada uno con 180 proyectiles en las cartucheras, llegamos a Comodoro, vivaqueamos en Comodoro y a partir de ahí nuestra unidad... ¿Vivaqueamos significa en el vivac? Sí, okay. Nos asentamos ahí, acampamos ahí porque no teníamos una unidad. En Comodoro Rivadavia. En Comodoro Rivadavia, en las afueras. A partir de ahí, nuestra unidad, como era una unidad de logística, empezó a trabajar directamente vinculada al puente aéreo, o sea, cargando y descargando Hércules que iban a Malvinas. Ese fue nuestro trabajo y se hacía de noche, dentro del aeropuerto de Comodoro Rivadavia. El TOAS era... Ese es un dibujo del TOAS que en realidad no incluye a las Islas Malvinas. Si el gráfico lo amplían, este es un mapa del ejército. ¿Cómo que no? Está acá. No. Pero, a ver. Mira, en todo lo... No se amplía. En todo lo rosa... La gráfica, si ves la gráfica de las islas y del continente, es distinta a la del mar. En realidad lo que pasó en el año 88 es que por un decreto de Alfonsín, vaya uno a saber qué hicieron los asesores militares, le pidieron que incluyera las islas dentro del TOAS, cosa que nunca había existido, nunca había sido real. La jurisdicción, sí operativamente, para dejar marginada la costa del continente. Eso es lo que pasó. Por eso todos los muertos del continente, originalmente en todos los documentos del ejército argentino, figuran como muertos en el TOAS. Todos los muertos son 18. 17. 17. 17. Y las 3 Fuerzas Armadas tuvieron muertos. Para que tengas una idea, uno murió pisando el campo minado. Vos me preguntabas si había campos minados. En la base donde yo operé, a los costados, estaba minada, como estaba minada San Julián, Río Gallegos y Río Grande. El problema era el riesgo propio de pisar el campo minado, no solo el del ataque británico. Avieus muere desactivando el campo minado de Río Grande. Es una de las víctimas de ejército, es un teniente primero, que integra la nómina del 649. ¿Usted era de Fuerza Aérea? No, yo era de ejército. De ejército, una sección de ingenieros. ¿Y los muchachos que están ahora allí en Plaza de Mayo? Yo estoy en Plaza de Mayo. No, por eso, yo ya lo sé. Y los otros muchachos que están con usted, sí. que ayer vinieron acá... Sí, hay mucha gente muy cansada y cuando se les habla de plata y todo eso... Yo los puedo entender. El tema no es de plata, el tema es de honor, Eduardo. Yo los puedo entender. ¿Pero es solamente honor? No, todo lo que conlleva el honor. Todo lo que implica. Somos veteranos de guerra tanto como la gente de Malvinas. La diferencia es que no reciben ningún tipo de pensión. A nosotros no nos dieron las gracias por haber defendido la patria en el 82. Ese es el problema. O sea, no había que morir, como estas 17 personas que están acá, para tener el reconocimiento como excombatientes. Eso se cae maduro. Yo quisiera que leyeras este primer artículo de la ley 24950, que reconoce a estos 17 muertos entre los demás. Declárase héroes nacionales a los combatientes argentinos fallecidos. Perdóname. Combatientes. Antes de morir se los consideró combatientes, eran nuestras unidades. Ok, lo leo. Ese es el punto.
declárase héroes nacionales a los combatientes argentinos fallecidos durante la Guerra de Malvinas en el año 82, en defensa de la soberanía nacional sobre las islas del Atlántico Sur. Y se detalla a continuación todos los que murieron. Estos deben ser los del Estos son los helicóptero, 17 muertos del helicóptero, exactamente. ¿no? Y después hay dos... No, hay 10 del helicóptero, después hay 7 más. Uno de Fuerza Aérea, Balco, por ejemplo, que patrullando la costa se estrella contra el mar y muere. Los 10 del helicóptero en Caleta Olivia fueron a parar comandos británicos. Yo quisiera que leas esto. Sí. Esto es fundamental. No estaban en una misión cualquiera. Cuénteme una cosa, uno de los muertos que también se consideró... Mira acá, murió misión de de cirrosis. Hay uno que muere Enfermo. después de un enfrentamiento con comandos británicos en las afueras de Río Gallegos, muere de cirrosis. Perdón. Después de un enfrentamiento con comandos. Sí. Eso está en el diario Clarín de la época. Figuras, se tomaron prisioneros en el continente. Pero así no hubiera habido prisioneros británicos, o así no nos hubieran atacado. Nosotros defendimos el continente bajo previsiones de ataque. Fíjate lo que dice el diario de guerra del Liceo. Por si lo puedes leer al aire. Sí, cómo no. El día 29 de abril, siendo aproximadamente las 20:15, el señor director del Liceo Militar General Roca recibió la información de un grupo de comandos que habían desembarcado en un puerto intermedio entre Caleta Olivia y Puerto Deseado, por lo cual se organizaron 2 patrullas de combate, Iban 2 helicópteros. las cuales iniciaron un movimiento de aproximación teletransportados a las 21 horas. Sí. Dado que las 2 aeronaves debieron concurrir y a hacer reabastecimiento a la base de la Brigada Aérea 9. Sí, ahí estamos trabajando nosotros. Ahí estaba usted. Ahí está. Llegué después de ese incidente. O sea, en la base había gente de Fuerza Aérea y del Ejército. Seguro, trabajamos todos mancomunados, era lo mismo, Claro. exactamente. Para que tengas una idea, yo entraba y llegaba a cargar los Hércules en mitad de la noche para evitar la detección. ¿Usted cargaba qué en los Hércules? Explosivos, municiones, cargas de mortero. Todo lo que- eso iba a la isla. Todo iba a la isla. Y se trabajaba de noche para evitar la detección satelital. Llegábamos hasta el Hércules en total oscuridad, a veces en mitad de alertas rojas, teníamos que esperar afuera para dar el santo y seña, para evitar que todo el círculo defensivo de la base nos matara a nosotros, y después los suboficiales de Fuerza Aérea con linternas al ras del piso nos iban guiando hasta la boca del Hércules, porque estaba todo en total oscuridad. Eso es lo que pasaba. Mirá las previsiones. Esto es del ejército argentino, esto figura en el 5º Cuerpo Ejército, que fue el que comandó todas las acciones en el Atlántico Sur. Estas son las previsiones de ataque a las bases donde estuvimos, tanto de comandos como de bombardeo estratégico. Esas son las- Ejecutar golpes de mano y sabotaje a partir de este momento sobre aeródromos, aeronaves en tierra, en Comodoro Rivadavia, Caleta Olivia, Río Gallegos, San Julián, Puerto Quilla, Puerto Deseado, Trelew, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno. Tanto golpes de comando como bombardeo aéreo estratégico. A eso nos expusieron a nosotros en la Patagonia. Esa es la verdad. El riesgo de combate, que fue lo que casualmente... Mire, piloto británico Sí, él nos ratifica respalda. que hubo combates... Seguro. Él es Hutchins. Él operó en la misión ¿Ustedes militar. hablaron con él? Hay gente del campamento que está en contacto. Yo no en particular, pero nos respalda. Gente del campamento en Plaza de Mayo. Sí, que maneja, digamos, un poquitito los medios informáticos, está en contacto con él, y parte de lo que él vuelca en el libro son las vivencias que nosotros tuvimos en la Patagonia. De alguna manera él se solidariza, de hecho, tiene el auspicio del príncipe Andrés, que también participó de las operaciones Claro. de guerra, quedó dentro del Invencible. Esa es la vez que Galtieri dijo desde el balcón que venga el Principito. Los estamos, ni más lo ni estamos menos esperando. Ni más ni menos Eduardo. Claro. Él operaba en un portaaviones. Y para que tengas una idea, cada base de la Patagonia nuestra, Trelew, Comodoro, San Julián, Río Gallegos y Río Grande, fueron el equivalente a portaaviones británicos y con más indefensión, más alto grado de indefensión, porque las coordenadas eran fijas. Por eso, Woodward le dice al Comodoro Moro que de haber sabido que los Hércules C-130 operaban en Comodoro hubiera ordenado atacarlos en tierra. Y ese ataque no era solo por comandos. Iban a simular vuelos propios de Hércules, iban a bajar, iban a romper la pista, aviones y a matarnos a todos nosotros. En Comodoro o en cualquier otra base. Usted sabe que el Estado, el gobierno, todos los gobiernos, los consideran ustedes solamente movilizados, Sí, en no realidad veteranos. esa es una muletilla. La palabra movilizado no significa nada porque hubo movilizados en todo el país. Movilizados, seguidos de un despliegue en cumplimiento de órdenes de guerra, que son precisamente, para que tengas una idea, esta es una orden de guerra, esta es la que cumplió en mi unidad. Esta es mi sección de depósitos 601,
Orden de operaciones 282, vigilancia y defensa del litoral marítimo. Esto solamente lo cumplimos quienes estuvimos afectados al conflicto, esto es parte del Rattenbach. Ah, del informe, el famoso informe Rattenbach. Sí, todos los que hemos participado estamos Era el dentro. informe de guerra. Exacto, la palabra movilizado no define absolutamente nada. Hubo gente movilizada de Jujuy a Santa Fe. ¿Quién del gobierno anterior los recibió y quién de este gobierno los recibió? Del gobierno anterior, yo hablé con Abal Medina, hablé con Guillermo Moreno, los dos se solidarizaron, el grueso del gobierno no empujó suficientemente, pero, porque terminaron abandonándonos literalmente, pero hicieron dos cosas muy importantes. Primero, desclasificar toda la documentación atinente a Malvinas, que está hoy obra en todos los archivos históricos de las Fuerzas Armadas, en donde se prueba nuestra participación en acciones bélicas. Y lo más importante es que Graciana Peñafort, la ex... es una abogada. La abogada estrella, digamos, del kirchnerismo, que era en realidad la directora de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Defensa en los últimos años. Sí. Ella, junto con Rossi, por pedido a Rossi nuestro, nosotros le pedimos a Rossi, junto con el Papa Francisco, porque acá tenés una carta que es muy importante. ¿Del Papa? Sí. ¿En serio? Sí, claro. ¿Que les manda a ustedes al Sí, en campamento? realidad cuando esta carta la escribe cuando es arzobispo, se la escribe Claro, a Chevalier. estaba enfrente de ustedes. Sí, nos traía ¿Y facturas cruzaba? a la madrugada, sí. Una gran persona. El padre Jorge era en ese momento. Yo le decía Jorge, con todo el respeto del mundo. Sí, el padre Jorge. Nos venía. Todo el mundo lo conocía de esa manera. Sí, el padre Jorge. era un encanto, es un encanto de persona. Ahora, Papa, él le pidió por carta interna desde el arzobispado a Chevalier, jefe de las Fuerzas Armadas, jefe de todo el Estado Mayor Conjunto, que por favor nos reconocieran. Aquí está la carta firmada por el cardenal Jorge Mario Bergoglio, hoy Francisco. Hoy Francisco el Papa, que se lo manda al señor brigadier general Jorge Chevalier, jefe del Estado Mayor Conjunto. ¿Y qué tuvieron? ¿Alguna respuesta de Chevalier? Sí, por supuesto. Ah, ¿sí? Esto, junto con el Papa, todos los organismos de derechos humanos le piden lo mismo, y Chevalier contesta esto. ¿Y qué falta entonces? Nada. Es la voluntad política. No, bueno, espere. Perdóname, Esto esta me es la parece, quiero me parece que decirte tiene algo. que pasar. Perdóname, Eduardo. Sí. Esta es la carátula de Chevalier que se la manda a Puricelli, en donde reza, si querés léelo vos, Sí. dice, léelo por favor, Dice, reza. me dirijo a usted en relación a la solicitud efectuada por la Asociación Civil Veteranos de Guerra de Plaza de Mayo, TOAS Plaza de Mayo, tendiendo a establecer un padrón de quienes participaron en el Esa es la palabra. Participaron. Esa es la palabra. Ahí está todo dicho. Nadie, o sea, cualquier partícipe es un veterano de guerra. Y esto yo lo hablé con Graciana Peñafort y con José Bonillo en una reunión de 5 horas. Después de esa reunión nos reconocieron, no solo por este pedido, porque a Graciana y a Rossi... O sea, ustedes toman esto como un reconocimiento por la palabra participaron. Esa participación es exacta. Nadie puede estar alcanzado por la ley que no haya participado. Exacto. Por eso los juicios se ganan. El caso Jerez se ganó porque hay participación en el conflicto. Y lo más importante, mirá lo que... Lo que pasa es que el caso Jerez, que usted me mencionaba Sí, de la Corte, sí. es para el caso concreto. No, paremos. Es parte del Ahí, derecho, es parte del Obviamente, derecho... es todos parte del- ustedes tendrían que iniciar el mismo camino, el Te mismo puedo- derrotero. Eduardo, ¿te puedo decir algo? Porque Un es para el Estado- caso concreto. Sí, cierto, Ustedes pero... tendrían que iniciar lo mismo que él, Pero Jerez- todo el derrotero, primera instancia, segunda instancia, tercera instancia. llegar a la Eso Corte. se llama derecho, creo, positivo, ¿no es cierto? Dentro de la Sí. normativa, es lo que impera en el Estado argentino, se suma a toda la normativa nacional que me alcanza. No la están cumpliendo, ese es el problema. Ahora te voy a detallar por Ahora, qué. ningún diputado, ningún senador, Sí, yo hablé con el senador actual, antes diputado, Federico Pinedo, y me dijo, el caso de ustedes tiene que ser resuelto, pero tienen que incluir a todo el personal de cuadros. Y es exactamente lo que hizo Chevalier. Está terminado esto. Le está faltando lo que el gobierno anterior no hizo, le está faltando en este momento al gobierno actual hacerlo. A mí me atendió antes, cuando levantamos la pared, te acordarás que la rosadita esa que levantamos en octubre de 2015, nos vino, se nos acercó a Bruch y se nos acercó también Suchet. Los dos trabajaban en la Secretaría de Derechos Humanos de Capital. Los dos vinieron a resolver el problema y a mediar con el gobierno de la expresidenta. Postiglione, Julio Postiglione, Sí, me atendió Julio. ¿lo atendió? Postiglione. Sí, me es un atendió. gran tipo. Trabaja en el Ministerio del Interior. Sí, está en la Comisión Malvinas. Exactamente. Ahora, él tiene exactamente la misma posición equivocada del resto de los que han repetido que nosotros no somos combatientes. No se consigue... Son movilizados. Dicen que son movilizados. La no gente son- de Malvinas también son movilizados. Ay, quiero que entiendas algo. En Pero ellos Malvinas... combatieron, ¿no? No, ¿sabes cuánta gente fue a Malvinas? 13.000 hombres. ¿Sabes cuántos entraron en combate? Porque combatir ¿para qué? ¿Qué es para vos? Bueno, pero estuvieron en el... No, estuvieron- para. ¿Es entrar en combate o estar?
Yo te pregunto. Es estar en el teatro de operaciones. Yo estuve en el teatro de operaciones. Si no, no hubiera cumplido un orden de defensa. ¿Por qué crees que nosotros cumplimos un orden de defensa? Había riesgo de ataque. Nadie que defiende un lugar no se expone al ataque. Por eso la Corte Suprema falla a favor. La Corte Suprema sabe mucho más de todo esto que Pero yo. falla a favor en este caso concreto. ¿Por qué no siguen ustedes este mismo derrotero? Es una alternativa, pero ¿por qué tengo que sacarle por la fuerza al Estado cuando el Estado me llevó a una guerra y me hizo participar? Es más, mis compañeros de base, sin ningún juicio, recibieron los beneficios de la 23-118. O sea, todo el personal de Fuerza Aérea ya está reconocido con la medalla del Congreso, tanto como la gente de Malvinas, en igualdad de condiciones. Acá no se diferenció entre muertos. Por ejemplo, la gente de Los Montes, que tuvo el contacto directo y que fue la que más padeció. Monte London. Por ejemplo, el Monte London se iguala con la gente que estuvo en Puerto Argentino, que no vio un solo británico, y son 5.000, hasta después de la rendición. Y otros 2.000 en Gran Malvinas, en donde no hubo desembarcos masivos. Entonces no se puede medir acá quién recibió, quién más, quién menos. Acá es, todo aquel que defendió un lugar se expuso, y por ende es veterano de guerra. ¿Conoce el caso de Chaitelli, David Chaitelli? No, no lo conozco. Es un único tripulante de un buque petrolero al que Garré le dio la pensión y al resto de la tripulación no. Bueno, son excentricidades del gobierno anterior. Me sumo a todos los disparates que se han planteado. Porque esto viene de arrastre. Yo no puedo culpar ni al gobierno de la expresidenta ni al gobierno del presidente. Acá hay una historia mal contada, sesgada, una historia que no cuenta la totalidad de lo que ha pasado en el sur. Yo me despedí de mi vieja la noche del 2 de mayo. ¿Qué edad tenía? 18. Mamá mía. Yo me despedí. Era Mi un vieja- niño, era un niño. Pero, Eduardo, mi Yendo mamá a la guerra. lloraba a mares, mis hermanas también, y mi hermano me pidió que le trajera las orejas de un inglés. Y había gente de la unidad... ¿Eso le que- dijo a su hermano? Sí, con 16. Y había gente de esa unidad que se negaba a ir al sur. ¿Entendés? Acá el temor, el daño, el estrés postraumático complejo al que se nos expuso, porque no necesitas ver un británico para dañarte. Acá tuvimos miedo 50 días. Estábamos paralizados algunos. Yo tengo una amnesia absoluta de lo que pasó en el sur. Me lo vino a contar un compañero. No tengo recuerdos. Solamente un solo día recordé que cargaba a Hércules porque sentí el olor del helicóptero de la presidenta pasando por atrás en bicicleta del aeródromo. Ustedes me imagino que deberían tener el miedo todos los días de que los manden a la isla. El problema no estaba en la isla. Yo tenía miedo cada vez que iba a la base a defenderla. Y fueron varias las veces. La noche del 22... yo salí en mitad de una alerta roja con todo Comodoro a oscuras, con 180 proyectiles, yendo a defender ese aeropuerto. Y llegamos hasta la altura del aeropuerto, a 10 kilómetros de Comodoro, y los tiros y las bengalas en el aeropuerto estaban, porque la gente de cabecera de pista defendió la base. Hay muertos británicos y está tapado por las Fuerzas Armadas. Hay gente que se tomó prisionera esa noche. Yo tengo un compañero de la Campe que combatió esa noche en cabecera de pista, se llama Claudio Barcos. No es un único caso, pasó en San Julián y en Río Grande también. Pero más allá de que no tenga el documento probatorio de esto que te estoy diciendo, existe, lo saben los superiores de Fuerza Aérea. Basta para el reconocimiento con haber participado defendiendo una zona. ¿Qué es lo que buscan ustedes, los que están en Plaza de Mayo? No nos vamos a ir de Plaza de Mayo hasta que se nos dé el reconocimiento en igualdad de condiciones, como ya tiene... ¿Quién creen ustedes que se lo tiene que dar? ¿El Ministerio de Defensa, el Presidente de la República, una ley del Parlamento? ¿Qué es lo que ustedes están esperando? Ahora te contesto esa pregunta. Mirá lo que dice Graciana Peñafort en caso del ejército argentino, cuando yo le pido de cruzar el padrón de la Campe... yo no le creo nada a esta señora. ¿No le crees? Bueno, está bien, pero ¿sabes lo que pasa? No es creo. algo personal. No le creo. Pero ella representaba al Ministerio de Defensa. Es la institución la que está por detrás. Sí, es sí. un tema delicado. Nosotros participamos adentro del TOAS. Si querés yo te cuento cómo se modifica el TOAS. Me está escribiendo Julio Postiglione es un gran tipo. A Julio lo conozco, sí, lo conozco. ¿Lo recibió bien? Dos o tres veces me recibió atentamente. Ok. Me escribe que en la Cámara de Diputados hay 3 proyectos de ley con estado parlamentario. Yo no necesito un nuevo proyecto de ley. Necesito que el gobierno entienda... Dice que la solución es legislativa, no del Poder Ejecutivo. Pues entonces que la impulse el gobierno, si cree que esa es la solución. El gobierno sabe más que yo No, de porque cómo dice, resolver. cuenta Postiglione, que la ley vigente dice que son las Fuerzas Armadas las que dicen quiénes deben certificar quién es veterano. El presidente es el jefe, De el todas las comandante fuerzas. jefe de las Fuerzas Armadas, y entenderá bien que lo que yo estoy mostrando acá, si mis compañeros muertos son héroes nacionales por haber sido considerados combatientes, eran de mi unidad, evidentemente algo está fallando, porque en Malvinas muertos, o sea, bajas y sobrevivientes fueron igualados. ¿Cómo puede haber desigualdad ante la ley y en el continente no igualarse de la misma manera?
Vos entendés eso, Eduardo. Acá no puede haber desigualdad ante la ley. No puede haber 17 hombres que sean héroes nacionales en la Patagonia y el resto de los que estábamos junto a ellos defendiendo el aeropuerto y evitando que mueran los pilotos a la noche mientras dormían a manos de comandos británicos, no hacer nada. Cuénteme una cosa, Tulio. ¿Ustedes cobran o no cobran algún tipo de pensión? No me dieron las gracias después del sur. Ah, ni las gracias. Nada, venimos tapados como el resto de la gente del conflicto, directamente ustedes tapados. Lo único que, a ver, porque muchos sostienen que ustedes lo que buscan es la pensión. ¿Ustedes buscan la pensión o solamente el reconocimiento? Todo. Lo que conlleva todo. Los honores como un combatiente. Lo mismo que los demás. Sí, no hay ninguna diferencia con el resto. Lo mismo que los Pero demás. es que no hay Aquel que recibió la medalla y la pensión, ustedes quieren exactamente lo mismo. Es que la medalla y la las leyes pensión. han socializado el problema. Sí, claro. No le dieron más honores por la 23-118, le dieron más honores Okay. al Monte Longo. Entonces, usted me admite que esto pasa por una ley. Usted dice, las leyes... ¿Te puedo decir significa algo? que esto... Jerez incluyó, el caso Jerez incluyó a Jerez en la normativa actual. Entonces, cabemos. Eso existe, estamos ahí adentro. El problema es la voluntad política de que se siente el jefe del ejército, que es tal vez el que más responsabilidad llega, porque el de jefe de Fuerza Aérea lo resolvió. Todos mis compañeros de base son excombatientes. Y no es un capricho de la Fuerza Aérea. Lo hizo en el 83 y hace 3 años lo ratificó, diciendo que pueden llevar en el documento el nombre de excombatiente. Todos los que están allí en Plaza de Mayo, en el campamento, ¿son de ejército o también hay de otras fuerzas? Las 3 Fuerzas Armadas. Están Y las es tres. federal, sí, y es federal. Hay gente de todo el país. Para que tengas una idea, piden nuestro reconocimiento parte de Bergoglio la gente que más padeció a los británicos. Yo desconozco los 2 compañeros que vos recibiste el lunes, desconozco si entraron o no en... Si no, Dispararon. sí, me refiero a estar en los montes. Yo hablo de Bueno, que... pero defendieron, defendieron seguro. la isla. No, seguro, Los seguro. ingleses. Quiero decirte, Los enfrentaron, estoy diciendo los- desconozco. Lo que quiero decirte es que acá la gente que estuvo en primera línea, a bayoneta calada, matándose con los británicos, entre los que está el cabo primero Roberto Baruso, que estuvo en el programa de Fantino, junto con Guillermo Owen Cripa, creo, un piloto naval, quien se emocionó frente a los dichos de Baruso, y después marchó el 9 de marzo al Ministerio de Defensa, en vez de pedir cosas para ellos, para atacarnos a nosotros. Eso no se debe hacer, porque mi reclamo, le pueden de alguna manera criticar lo que sea o opinar quien quiera, pero la decisión es del Estado argentino, de la Corte Suprema, del Congreso. ¿Cuántos son ustedes? El padrón de Chevalier cuenta con 17.700 personas. 17.000. Sí, esa es la gente afectada al conflicto que los jefes de cada fuerza elevaron al Estado Mayor Conjunto. Y está guardado en una caja fuerte. 17.000 más de los que... Los de los que 23.000 hoy... que están reconocidos. Claro. Y están bien reconocidos. Porque 12.000 o 13.000 hubo en Malvinas y el resto operó en barcos en medio de alta mar que hasta el 2 estuvieron expuestos al ataque de un submarino, por ende están bien reconocidos. También hay pilotos que volaron a Libia e Israel que nunca tocaron el Atlántico Sur y que obviamente la misión implicaba riesgo. Y están reconocidos. Los que reciben pensión hoy por hoy, los que fueron reconocidos por ley, etcétera, etcétera, Sí. ¿cuánto cobran? Una pensión nacional creo que son 3 saberes mínimos jubilatorios. Debe ser 20, no sé, 6.000 pesos el haber mínimo, lo desconozco. Ok. Estos son los que han combatido en el frente en primera línea, por ejemplo, el cabo primero Roberto Baruso, un héroe nacional sin lugar a dudas. ¿Y? Ese sí no hay. Él está pidiendo al gobierno. ¿Y por qué no se lo dieron? eh, Además se lo pedía Cristina. Dice, seguro. Sí. ¿Y Ni sabes- Cristina se ocupó. ¿Sabes por qué lo pedía? Porque las operaciones... Y era Puricelli el ministro Seguro, y el seguro, ministro de Interior era seguro. Randazzo. Las operaciones de defensa para el ejército argentino están consideradas de combate. Acción de defensa de zona, defensa móvil. Entonces, no hace falta entrar en combate para operar de manera bélica. Justamente la defensa de zona es una acción bélica. Y así fue considerado en todo el teatro de guerra. La Marina no vio el grueso de la Marina no cruzó con ningún barco de guerra británico. Retrocedieron todos fuera de la línea de las 12 millas. ¿Cuánto hace que están con el campamento? 9 años y medio. ¿Y de qué viven? ¿Cómo? Pero cada uno tiene su vida, vamos rotándonos. Obviamente es la única manera de sostenerlo. ¿Qué hace, No- por ejemplo? Yo soy arquitecto, igual tengo una renta y trabajo, digamos. No tengo familia, digamos, no estoy casado, entonces tengo más libertad que el resto. Pero el resto tiene su familia constituida, son abuelos. Debe ser muy complicado, ¿no? Esto de
Más que La complicado, familia, el trabajo, más el campamento, digo. más que complicado. Yo vi a muchachos muy enojados ayer. Sí, claro, Muy porque desbordados. el tema es del honor, Eduardo, y cuando se habla de plata un poco molesta. Yo creo que Bueno, acá, a ver, molesta. ¿sabes qué duele más? Perdón. Duele más el abandono del Estado que la guerra. Perdón. Yo sé que a ustedes les molesta que yo les diga eso, pero es lo que buscan. No, Buscan no, la medalla es que no hay, y la no hay plata sin honor. Digamos las cosas como son. A mí porque ya me si han no, ofrecido vamos a plata. empezar con la hipocresía. A mí ya me han ofrecido plata en otros gobiernos, no durante el campamento. Y nunca aceptaron. ¿Para qué? ¿La plata para qué le ofrecieron? A manera de subsidio, de una especie de no contributiva, una agraciable. Una pensión. Una no- pensión, una no- ayuda no- social, como han dado en otras provincias. Nosotros somos veteranos de guerra o excombatientes y lo que estamos buscando es el honor y todo lo que eso implica. ¿Se comprende? No se invierte el orden. Es bien claro esto. Acá estamos buscando la igualdad porque la merecemos, porque nos corresponde. Porque para los muertos estuvo para nosotros también. Mira, te voy a dar el ejemplo de Zubizarreta, un piloto naval que intentó bombardear la flota británica, volvió a la base de Río Grande, las bombas no pudieron descargarse, aterrizó y se eyecta por temor a que las bombas se liberen y matarse en el aterrizaje. Se eyecta, cae con el asiento eyector sin apertura de paracaídas, queda cerca del mástil de la base, destrozado, y Zubizarreta hoy es un héroe nacional. Y la base expuesta al explosivo de las bombas. Julio, yo sé que los enoja, pero la verdad, a ver, quien cobra pensión hoy cobra 41.500 pesos. Hay una pensión nacional y una provincial. Desconozco la suma, no la hice. ¿Es Por un eso. tema que vos manejarás? Digo, esos son los números que cobran. Que sea lo que veteranos tenga de guerra. que sea lo que tenga que ser, Eduardo. Yo de lo que estoy hablando es que yo me despedí, no supe si Bueno, volví a ver ojalá a mi esto- familia. A ver, esta charla sirva para que el presidente de la República, alguien le va a contar al presidente. Sería bárbaro que le llegara, ya nos conoce porque nos vieron a la puerta, y si hiciera falta un debate, yo me ofrezco, mirá lo que te voy a decir, a Guillermo Buencripa, a los dos combatientes que ya están reconocidos que estuvieron el lunes, a cualquier funcionario me ofrezco un debate público nacional para ver quién tiene razón y para que la opinión pública decida. Y si la opinión pública me baja el pulgar, levantamos el campamento de Plaza de Mayo. Yo lo ofrezco, cuando y donde quieran. Si vos querés ser el anfitrión, con gusto va a ser un placer. Cuando quieras. Con todo gusto. Pues estoy dispuesto. 5, 6, 7, los que quieran. Usted con Los que quieran. con los El que- funcionario del rango que quieran. con los- Desde el ministro de Defensa hasta quien sea. Ok, vamos a tratar de hacerlo. Yo soy materia dispuesta y pongo a cambio el campamento. Si es moneda, digamos, si me está exigiendo, porque más de una vez nos pidieron, ¿por qué siguen en esa plaza? Porque el Estado nos abandonó. Entonces, yo lo ofrezco. Tengo la tranquilidad de ofrecerlo a cambio de un debate público nacional para que la opinión pública decida. Bueno, le agradezco mucho haber venido. Eduardo, muchas y gracias a vos. ojalá alguien los escuche y si podemos hacer un debate Esto- acá, público, en televisión, yo con todo gusto. Sería un placer que Para mí nos recibieras. Malvinas es el tema nacional. Mira, a mí no me Debe ser. a mí no me deja de doler y no me va a dejar de doler nunca tanto como a mis compañeros. Es una herida que Es llevamos un tema encima. que le dolió a la Argentina, a todos. Sí, pero el estrés postraumático nos lo comimos. Hubo mujeres aquí en Buenos Aires que estuvieron tejiendo ropa para que no se mueran de frío y hubo gente que también cosió delantales para aquellos que estaban. Hay gente que donó sus ahorros Sí, por sí, pero son televisión, civiles, son civiles. Cuando el otro día decían que la población de la Patagonia tiene que ser anexada, eso no es verdad. Todos los que integraron las Fuerzas Armadas o fueron anexados, esa es la masa combatiente de las Fuerzas Armadas. Y Esteban Rosales, del Ministerio de Defensa, anterior director de Asuntos Jurídicos, anterior a Graciana, también coincidió con nosotros. Cualquiera que haya integrado o haya estado en el lugar donde se desplegó la estructura militar de combate, es un veterano de guerra, porque se expuso al riesgo. Esto se trata de riesgo de vida, no de ver un británico a la cara. El grueso de la gente no vio a ningún británico, ni en Georgias, ni en el mar, ni en Malvinas. Y yo por eso no les voy a contar las costillas. No me las tienen que contar a mí. Gracias, Gracias, Eduardo. Gracias, un abrazo muy grande. Un abrazo. Y un abrazo grande a todos los muchachos que estaban allá. Será dado. Será dado. Gracias. Estoy con Carlos Estrión en el móvil.